Buenos Aires, Argentina, para analizar a fondo esta cuestión que está agitando el panorama internacional. Muchísimas gracias por atender esta entrevista, señor Esbalvio Osuna. Ucrania reacciona contrariada por el refuerzo de 3.000 soldados norteamericanos apegados a los 80.000 que tiene en Europa del Este. Dice que solo agita las aguas y que no hacen falta porque la situación está bajo control con Rusia. Europa finalmente se ha dado cuenta de que Estados Unidos la está usando como títere para lograr sus intereses en la región. Así es verdad. Europa se desmarcó un poco de la política norteamericana de provocación siempre, de provocar a Moscú y de provocar un enfrentamiento y de alertar contra una supuesta invasión rusa a Ucrania, a lo que el mismo presidente ucraniano Zelensky desmiente y el ministro de Defensa ucraniano también se opone y dice que no existe un clima de guerra porque a pesar de que Rusia haya movilizado tropas en la frontera o en Bielorrusia, no existe un clima prebélico. En este momento Alemania, por ejemplo, y Francia tratan de salvar la diplomacia con Rusia para no enfrentarse directamente, pero hay que tener en cuenta que son países de la OTAN. Si bien tienen intereses como Unión Europea, también dentro de la OTAN existe el interés de provocar a Rusia. Por eso la OTAN colocó un escudo antimisiles en Rumania hace varios años, con la excusa de querer prevenirse de algún país de Medio Oriente. Sin embargo, ese escudo antimisiles claramente apunta hacia Rusia. Por otro lado, Alemania necesita del gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que Rusia va a atender directamente a Alemania, salteándose a Ucrania, por ejemplo, y si Estados Unidos o la OTAN sanciona a Rusia, el proyecto del gasoducto puede afectar a Alemania, porque es el gasoducto con el que directamente recibe el suministro de gas. Y también el presidente Macron de Francia intenta la diplomacia con Rusia, y el presidente ucraniano también manifestó la voluntad de reunirse con su par ruso Vladimir Putin en cualquier ciudad de la Federación Rusa para pactar la paz, pero en este momento Ucrania está en guerra. Desde 2014 hay guerrillas prorrusas en el este de Ucrania, en la zona donde están los habitantes rusófonos que hablan el ruso y se sienten más rusos que ucranianos, pero Rusia no da un paso más, no invade Ucrania, y tampoco la OTAN da el paso de incorporarla a la Alianza Atlántica. Es decir, que hay un status quo a los que los dos les conviene, cómo está la situación, mantenerla así. Sin embargo, las tensiones van aumentando por la provocación de la Casa Blanca para poder venderle armas a Ucrania y también para otorgarle préstamos financieros. Señor Esbalvio Osuna, hay medios estadounidenses que barajan la posibilidad de que este conflicto no vaya a solucionarse de una manera muy fácil, porque desde la Casa Blanca de Joe Biden está intentando mostrar músculo, decir que es un hombre de fuerza, que finalmente él está dispuesto a ir a la guerra y quiere probarlo a su pueblo estadounidense. Por otra parte, barajan el hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin tampoco va a echar marcha atrás, porque eso sería un signo de debilidad ante sus ciudadanos, el hecho de replegar las tropas de los contornos de Ucrania y de Europa del Este. Entonces, ¿cómo se solventará esta situación con esa, podemos decir, altura de egos de ambos líderes que están chocando cabezas y que no van a dar marcha atrás? Es verdad que Rusia no puede desplegar las tropas si no obtiene algo a cambio de peso, es decir, si la OTAN se compromete por escrito de no incorporar Ucrania, algo que no va a suceder porque la OTAN siempre mantiene ese doble juego, esa seducción hacia Ucrania, prometiéndole que la va a incorporar al bloque y no lo termina haciendo, como dije antes, para venderle armas, otorgarles préstamos financieros, pero también para enviar asesores militares y también para contener a Rusia y molestar a Rusia en su frente occidental. No es casual que haya estallado una revuelta en Kazajstán, si bien hay motivos locales, también puede existir una provocación occidental a través de ONGs para desestabilizar a Rusia en su frontera sur. Entonces, en este momento, si la OTAN no se compromete a algo determinante, Rusia no va a retirar las tropas porque es una demostración de debilidad. Por otro lado, Rusia necesita un estado tapón que lo resguarde de la OTAN. Por eso
intenta de que Ucrania no caiga en manos de la OTAN y también hubo un golpe de Estado en 2014 a favor derrocaron a un presidente prorruso y pusieron a un presidente prooccidental. Esto para Putin fue un trago amargo, por eso mismo financió las guerrillas del este ucraniano. Y la OTAN, bueno, puede cambiar de opinión varias veces, un poco por la presión de principalmente Alemania, que es uno de los países más fuertes de la Unión Europea, por el gasoducto. El presidente de Francia también es un hombre fuerte en Europa, pero están alineados a Washington, entonces no tienen tanto poder de maniobra. Washington va a seguir presionando, tirando de la cuerda para contener a Rusia, también para intentar debilitarlo y que no crezca geopolíticamente Rusia, porque es un rival geopolítico en Europa, en el este de Europa, y el Occidente sabe que Europa necesita del gas ruso, porque es la alternativa más barata, porque el gas que se puede traer de Israel, o desde el norte de Irak, o por barco, es muchísimo más caro. Entonces Europa no tiene otra alternativa que depender del gas ruso, y esto Estados Unidos lo sabe, y por eso no puede tirar tanto de la cuerda. Yo creo que no va a haber una invasión rusa, ni tampoco la OTAN va a desplegar tropas en Ucrania. La situación va a quedar tal cual como está, porque le conviene tanto a Rusia como a Estados Unidos, y van a ir rebajando las tensiones con algunos acuerdos a mediano plazo. Mientras tanto, la retórica belicista va a seguir y Putin tiene que mostrarse fuerte y no puede retirar las tropas y nada a cambio. Muchísimas gracias a Maximiliano Sbarbi Osuna desde Argentina con ese análisis profundo sobre la situación Estados Unidos, OTAN, Rusia.